Buenas tardes, soy el doctor Juan Carlos Duarte Valencia, soy cirujano oncólogo pediatra y agradezco al Comité Científico del Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica que me permita participar en el panel de malformaciones vasculares, actualidades. No tengo ningún conflicto de interés, te invito a que participes en nuestro grupo de anomalías vasculares que tenemos en Telegram. Ahí te dejo el código QR para que puedas acceder a nuestro grupo. De manera breve, la definición de las anomalías vasculares es amplia y comprende lesiones formadas por venas, arterias, capilares o linfáticos o combinaciones de estos que pueden afectar la piel y las vísceras. Básicamente son anormalidades en la vasculogénesis, linfangiogénesis y angiogénesis. Las anomalías vasculares son vistas por todas las ramas de la cirugía pediátrica y, obviamente, por todas las especialidades. Por sí mismas tienen complicaciones muy serias que generan deformación, dolor, disfunción de órganos, disfunción musculoesquelética, coagulopatía que puede poner en peligro la vida, sangrado, trombosis y muerte. Imagínate si estas por sí mismas lo pueden hacer, imagínate si nosotros hacemos un diagnóstico inadecuado. Es un espectro clínico de lesiones que tendremos que aprender si nos vamos a dedicar a atenderlas. Es un espectro que va desde lo sencillo a lo más complejo, tanto en su resolución, en su morbilidad, en su calidad de vida y sobrevida. Y si nos movemos hacia el lado izquierdo, ¿sí?, del espectro, tendremos buen pronóstico, y si nos movemos hacia el lado derecho, tendremos mal pronóstico. En 1982, este artículo marca un parteaguas para que podamos entender ese tipo de lesiones y hace una combinación binaria que nos permite a nosotros establecer el pronóstico o tratamiento de cada una de estas intenciones. Eso fue publicado en 1982 y lo dividió básicamente en tumores y malformaciones vasculares. Muchas de las cosas que ustedes en la actualidad ya saben, ¿sí? Los invito también a que revisen y estudien la clasificación de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, porque es importante conocer este espectro de lesiones e identificarlo para poderlo diagnosticar. No son sinónimos anomalía vascular, tumor vascular y malformación vascular. Cada término define un área de este espectro de lesiones y es importante comprenderlo. Solamente para que vean este espectro, ustedes van a ver que el 30% de lo que ustedes vean van a ser tumores vasculares, el 65% malformaciones vasculares, y de estas, la mayor parte de los tumores serán hemangiomas infantiles, y el resto, el hemangioendotelioma, el hemangioma congénito, o otros tumores vasculares más raros. Y dentro de las malformaciones vasculares, lo más frecuente que van a ver son las malformaciones vasculares venosas, las linfáticas, las arteriovenosas y las capilares. Y es muy importante que comprendan este espectro. Algunos de los miembros más frecuentes de cada una de estas categorías es el hemangioma infantil, el hemangioendotelioma y el hemangioma congénito. Y de las malformaciones vasculares, si solamente atendemos a la lesión de un solo vaso, pues tendremos venosas, linfáticas, capilares y arteriovenosas. Pero quiero insistir en este espectro de lesiones. Si ustedes no conocen este espectro de lesiones, se pueden confundir. Y entonces, confundir cada una de estas lesiones es catastrófico para el paciente. En la actualidad, el tratamiento médico es uno de los principales armamentarios y tenemos otros como la escleroterapia, el láser, la embolización, y en un menor número de casos vamos a requerir de la cirugía. Si no conoces este espectro y te dedicas a atenderlas, pues vas a entrar a un laberinto de espejos que te confundirán muy intensamente y que afectará el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. Esta fórmula es errónea si tú tienes una mancha, masa de esas coloraciones, sospechas que están involucrados vasos y tú lo llamas hemangioma. Esto es un error que condena muchísimo a nuestros pacientes a sufrir tratamientos y morbilidades que no le corresponden. Entonces te hago una primera recomendación. Si tú tienes una mancha, masa, sospechas que están involucrados los vasos, eso es una anomalía vascular. Eso es lo correcto. La segunda recomendación es, si es una anomalía vascular, pertenece a los tumores vasculares o pertenece a las malformaciones vasculares. Y esto, simple paso, le da un pronóstico diferente a tu paciente y lo va a alejar de las complicaciones que no debe sufrir. La tercera recomendación es que evites la terminología antigua, que es obsoleta y que plaga muchos de nuestros textos, y que aprendas la nueva terminología. La terminología
es igual a definiciones es muy importante. El 71% de la literatura utiliza el término hemangioma de manera errónea y eso ocasiona que el paciente sufra complicaciones y morbilidades inadecuadas. Inicialmente, se debe enfocar el abordaje de los niños con anomalías vasculares en el diagnóstico correcto antes que en el tratamiento. Los protocolos, es muy importante mencionar que no son medicamentos, son protocolos los que deberás de aprender para poder atender a estos pacientes. Y en dichos protocolos tendrás que ver todas estas variables, ¿sí? Para poder darle un tratamiento óptimo posterior a un adecuado diagnóstico. Antes de iniciar un plan de tratamiento, tú debes contestar dos preguntas. ¿Soy yo el especialista adecuado para la atención de ese paciente? Y si la respuesta es positiva, entonces la siguiente pregunta es, ¿lo puedo atender en el contexto de mi especialidad o requiero de un equipo multidisciplinario? Y es muy importante que lo podamos entender. Lo más importante en el tratamiento es la explicación a los padres de su enfermedad. Y eso te permitirá decir qué tratamiento, cuánto tiempo y el pronóstico del paciente. Y para que lo puedas hacer, tienes que conocer el espectro de cada una de estas entidades para poderlas entender y podérselas explicar. La célula endotelial, que es el principal actor, hay otros actores, ¿sí? Pueden proliferar y dar origen a la familia de los tumores vasculares. Luego, entonces, el tratamiento será evitar la proliferación. En tanto que las malformaciones vasculares no proliferan y entonces dan origen a las malformaciones vasculares y nosotros tendremos que destruir ese endotelio que no participa en el sistema vascular, pero que ocasiona compresión, que ocasiona coagulopatía, que ocasiona deformación o que ocasiona alteraciones en la función. Y te pongo como parpadeando que no proliferan porque más adelante mencionaremos que este concepto ha cambiado un poco y nos ha permitido abrir otro campo. Hablando de los hemangiomas infantiles, y porque me toca hablar de tratamiento, déjame decirte que es un protocolo que deberás de aprender. Ese es el protocolo que nosotros seguimos, es un protocolo escalonado, donde nosotros vamos incrementando la dosis del medicamento hasta llegar a 3 miligramos por kilo día, sin incrementos arriba de 0.5 miligramos por kilo día. Eso te va a llevar 10 días poderlo alcanzar. Y obviamente, primero, los primeros 3 meses, nosotros hacemos una administración cada 8 horas, posteriormente cada 12 horas, de 12 a 18 meses, y no damos el medicamento en esas horas, habitualmente en horas donde la mamá o el papá están despiertos. Obviamente el intervalo mínimo entre cada una de las dosis debe ser de 6 horas, y obviamente hay una evaluación a los 3, 7, 14 y 28 días durante todo el seguimiento, y dentro del protocolo hay un protocolo de ajuste, de suspensión o de reducción. Esto lo deberás aprender y de seguir a tu paciente. Para mencionarte que no son pacientes de un solo día, de una sola vez, tienes que estarlos vigilando continuamente. Y para que veas solamente la evolución de estos pacientes con el propanolol, que ha cambiado la vida de los pacientes con hemangiomas infantiles. Tú lo puedes ver en estas diapositivas, ese es otro ejemplo, solamente para que te des cuenta de que funciona y funciona bien cuando lo sabemos aplicar de manera correcta. Hablando de malformaciones linfáticas, te quiero decir que yo tengo experiencia con doxiciclina, probablemente en Sudamérica tengan experiencia más con bleomicina, pero es exactamente lo mismo. Hay una dosis por cada sesión, una dosis máxima y un diluyente. Nosotros utilizamos en una primera sesión la aplicación, después de 8 semanas, una evaluación. Nosotros lo que hacemos es sedarlo, aspiración, drenaje, aplicación y evaluación. Y así varias veces en diferentes sesiones con el objetivo de destruir y eliminar todas las áreas quísticas. Y eso mejora notablemente al paciente con malformación linfática. Esto es lo que nosotros utilizamos. Este es un paciente con estadio 3 de Seres. Hay una clasificación de acuerdo a la extensión de la lesión. Y solamente para mostrarte que si con paciencia y con diferentes sesiones, múltiples sesiones, tú puedes obtener un resultado bastante notable y una mejoría importante en cada uno de los pacientes. Hablando de malformación venosa, es exactamente lo mismo. Tenemos que destruir este endotelio anormal y lo hacemos, en mi experiencia, ustedes lo pueden hacer con
bleomicina, muy seguramente. Nosotros lo hacemos con Sotradecol, en algunos lugares utilizan etanol o polidocanol, y es exactamente el mismo protocolo de aplicación y de sesiones y múltiples sesiones hasta acabar con los espacios vasculares anormales. Lo sedamos, aspiramos, formamos el Sotradecol, lo aplicamos en forma de espuma y volvemos a evaluar espacios vasculares en 1, 2 o 3 sesiones hasta acabarnos todo el espacio vascular venoso y fibrosarlo. Nosotros utilizamos Sotradecol al 3% y lo hacemos con la técnica de Tessari, que ustedes conocen muy bien, con 8 o 5 centímetros de aire, 2 de medicamento, y mezclamos varias veces para formar una espuma. Aquí te muestro en este video cómo lo podemos hacer, es más que gráfico. Aire lo mezclamos, lo pasamos de un lado a otro, con el objetivo de formar esta espuma que estará estable entre 15 a 20 segundos, que te da el tiempo que tú necesitarás para aplicarlo en el interior del espacio vascular venoso anormal. Este es un paciente con una lesión, ya había sido operada varias veces, y solamente para que veas cómo es su evolución con la primera sesión y cómo se inflama, cómo genera esta respuesta inflamatoria para destruir el endotelio. Después de varias sesiones, pues vamos disminuyendo la lesión y después de 12 meses tenemos un resultado pues más satisfactorio que el inicial. Ahora sabemos, y eso es muy importante, que la célula endotelial de las malformaciones vasculares presenta proliferación muy lenta. Antes pensábamos que no. Y este fenómeno las hace susceptibles a que nosotros podamos utilizar una terapia blanda. Y esta es una célula, y cada una de las letras que ustedes ven, no pretendan que las vean en este momento todas, pero cada una de estas representa una molécula, y cada molécula, ¿sí?, es codificada por un gen, el cual nosotros en la actualidad hemos podido identificar, y podemos nosotros a través de medicamentos bloquear esta vía de señalización y hacer que estas células endoteliales no proliferen y que no generen deformación en el transcurso de los años. Y obviamente existen ya laboratorios en Estados Unidos donde te pueden hacer la secuenciación de cada una de este tipo de lesiones y identificar los genes afectados para que en un futuro podamos bloquear estas vías de señalización y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ese es el protocolo de sirolimus, que fue el primero que se ha utilizado, no es el único, en la actualidad existen muchos. No quiero meterme en detalle en el protocolo, ustedes pueden ver ahí la información abajo y analizarlo, pero esto es lo que nosotros tenemos que aprender. El sirolimus es un protocolo, no es un medicamento que doy y simple y sencillamente ya no lo sigo. Hay que seguirlo semana tras semana con evaluaciones continuas y es un protocolo muy bien establecido. Y también saber el rango de dosis para que tú sepas que estás dando el medicamento y que está haciendo una función con la mínima morbilidad. El hemangiosarcoma caposiforme fue uno de los primeros lesiones o tumores vasculares que utilizó sirolimus. Y te quiero mostrar en este paciente que tenía un hemangiosarcoma en el antebrazo con fenómeno de Casa-Bushmerl, que eso es lo que los lleva a lesiones o a complicaciones muy severas y que responden en semanas. Y tú puedes ver, después de que iniciamos el tratamiento, cómo el paciente mejoró su conteo de plaquetas de tener 51,000 a tener 29,000, 300,000 y así sucesivamente. Tanto el fibrinógeno como los dímeros tardan un poquito más en restablecerse, pero estos pacientes que antes terminaban en terapia intensiva, ¿sí?, ahora son fácilmente tratados con el protocolo de sirolimus y ahora. En malformaciones linfáticas, también el sirolimus ha tenido una aportación importante, sobre todo en aquellas que son difíciles de resecar, como en esta niña que tenía todos estos datos que ustedes pueden ver y que le impedía una adecuada calidad de vida. Nosotros empezamos a administrarle sirolimus, es donde más se ha estudiado este tipo de lesiones, evitando la proliferación tanto de venas como de linfáticos. Y ustedes pueden ver a 120 días cómo mejora el aspecto de la lengua,
a 180 días, a 270 días, y vean ustedes cómo mejoró notablemente cada uno de los parámetros que presentaba esta pequeña. Ustedes pueden ver el antes y el después, y obviamente es un medicamento que mejora notablemente la vida de los pacientes. Y obviamente hay otros síndromes que también cursan con una anomalía vascular, diferentes síndromes, y este es el síndrome de Cloves. Ese es un paciente del doctor Francisco Carrete, oncólogo pediatra de Durango, que tuvo a bien compartírmelo y al cual están dando alpecinib. Este paciente tiene muchas alteraciones, como ustedes pueden ver, y deformidades asociadas a una malformación vascular, pero después de darle varios meses alpecinib bloqueando esta vía de señalización de PK3, entonces nosotros podemos mejorar su aspecto notablemente. En cuanto al tratamiento, algunas consideraciones que yo quisiera decirles más que otras cosas. Primero, en la actualidad se requiere de cierto grado de experiencia y especialización para dar tratamiento a la mayoría de las anomalías vasculares, para que ustedes conozcan cada uno de estos aspectos. Lo más importante es el diagnóstico correcto antes de un plan de tratamiento. En las anomalías vasculares no existen tratamientos expeditos, mágicos y rápidos. No lo existen. En las anomalías vasculares no existe tampoco, lamentablemente, un vaso nutricio que al destruirlo resuelva toda la anomalía vascular. Para algunas anomalías tendremos tratamiento, para otras no, y eso dependerá del espectro o dónde estemos ubicados en el espectro. Algunas anomalías vasculares no son para el cirujano pediatra, son para otras especialidades o para un equipo multidisciplinario. Algunos tratamientos para las anomalías vasculares no son los ideales, pero es lo que se tiene en la actualidad y día con día van mejorando. No todas las anomalías vasculares deben tratarse solo porque el paciente la tiene y está ansioso por mejorarse. Nosotros comprendemos eso, pero no siempre es lo más correcto para ellos, y muchas veces la observación activa y mejorar sus alteraciones funcionales es lo único que podemos hacer. No existe un tratamiento único para todas las anomalías vasculares. Frecuentemente el paciente recibe múltiples tratamientos de manera secuencial, de manera programada, de diferente índole, con diferentes objetivos. Algunas anomalías vasculares deben tratarse en el contexto de un equipo multidisciplinario en un área especializada de anomalías vasculares. Algunas reflexiones: la mayoría de las lesiones solamente a observación activa no les haremos nada porque no ocasionan ningún tipo de problema. Un menor tipo de lesiones tendremos que actuar y darle algún tipo de tratamiento, y es aquí donde nos cuestionaremos todo esto que antes habíamos mencionado. La minoría de las lesiones, solo el tratamiento ocasionará problemas, no mejorará, con riesgo elevado de morbilidad o mortalidad, o morbimortalidad, y es el objetivo de las nuevas terapias blanco que se están estudiando. Si no te molesta, no te toco y te estoy vigilando y resuelvo tus problemas funcionales. Se requiere un equipo de especialistas en anomalías vasculares, diagnóstico correcto antes del tratamiento, observación, y la intervención no necesariamente es obligada. El objetivo es el control más que la curación. La resección completa rara vez se necesita y la cirugía no debe provocar mayor morbilidad. En conclusión general, nosotros debemos de hacer primero un diagnóstico correcto y situar a nuestro paciente en el camino correcto para que reciba las terapias que debe de recibir sin agregarle mayor morbilidad. Es un equipo multidisciplinario y un experto en anomalías vasculares, o un grupo experto en eso, deberá generarse en cada uno de estos hospitales que ve a estos pacientes. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o pregunta y pasaremos a las preguntas en el panel de malformaciones vasculares. Agradezco su atención, espero no haberme pasado mucho en el tiempo y estamos para servirles, y los invito al grupo de Telegram de anomalías vasculares. Muchas gracias a todos. Saludos desde Baja California, México. Hasta luego.